Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mechanicustom. En esta ocasión le vamos a hacer un custom a esta Chevelle Wagon de Hot Wheels. Espero les guste y sobre todo les sirva. Como primer paso, como ya se la saben, hay que abrir el carrito para ver los espacios que tenemos de trabajo. Recuerden que siempre hay que analizar las piezas. En la descripción les voy a dejar el enlace de un video que ya tengo de cómo abrir y cerrar un Hot Wheels. Les va a servir mucho. El siguiente paso es despintar el carrito. Yo estoy usando removedor. Les recomiendo que lo hagan con mucha precaución. Hay que limar las jaladeras de las puertas. Vamos a taladrar los focos interiores con una broca de un 16. Siempre haciéndolo con mucha precaución. Debe de ser una perforación pasante, porque ahí le vamos a poner un accesorio. El siguiente paso, amigos, es hacer una perforación en el cofre. Bueno, de hecho se ocupan dos perforaciones, una en cada lateral, aproximadamente a esa altura. Vamos a fabricar el primer accesorio, y lo que vamos a fabricar es un turbo, y para eso requerimos un poco de soldadura de estaño, y con una pluma o un lapicero le vamos a dar esta forma. Solamente se requiere hacerle 2 vueltas completas, así como se muestra en la imagen. Este va a ser el primer turbo que realizo, entonces busqué la manera que fuera lo más sencillo posible. Y vamos a requerir 2 piezas de estas, porque vamos a realizar 2 turbos. Esta pieza la podemos tomar de un cotonete, es como un tubito de plástico. Y esta sería su posición. Debe de llevar ese corte en diagonal y un cono en la punta. Y para hacerle el cono nos podemos apoyar con un desarmador de cruz, solamente con este movimiento. En las perforaciones que le hicimos al cofre hay que ampliarlas con una lima redonda para que pueda tener esta posición el turbo. Debe de quedar una tercera parte del turbo dentro del cofre. Y esta es en la posición que debe de quedar. Recuerde que requerimos 2 piezas de estas. Lo siguiente, amigos, es limar el chasis hasta que llegue hasta la superficie de abajo de la carrocería, así como se muestra. Le fabricamos un pequeño spoiler. No debe de pasar de la parte inferior de la carrocería. Y donde debiera de ir la placa delantera hay que limar un poco. Hay que fabricarle un enfriador de aire para esos turbos. Y para una fabricación sencilla podemos usar grapas. Solamente hay que darles esta forma. Hay que hacer 2 piezas como esta para las bisagras de las puertas. Analícenla bien, estudienla. Recuerden que deben de ser izquierda y derecha. Y como me encanta experimentar, hoy vamos a pegar primero la bisagra, así en esta posición, y después vamos a hacer el corte en las puertas. Y 6 ceguetas después pude cortar las puertas. Dejé el poste central para tratar de ocultar la bisagra. La idea es que abran las dos juntas, como un estilo alas de gaviota. Como pueden notar, amigos, no soy muy bueno para el corte con cegueta, pero hay que practicarlo. La idea de hacerlo así es para que coincida muy bien el trabajo de la bisagra. ¿Qué opinan de esto, amigos? No olviden dejarme sus comentarios. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Este Hot Wheels lo pinté con pintura de spray y las franjas blancas con un marcador. Y al chasis no le podían faltar sus excelentes llantas de Samet Wheels. En la descripción les voy a dejar el enlace de un video de cómo hago este tipo de ajuste en las llantas. Es muy fácil, creo que les va a servir. También hay que darle un poco de estética a los accesorios, así como a los turbos. ¿Qué les parece esta combinación, amigos?
Solamente los que simulan los tubos de aire los pinté de rojo, lo demás lo dejé al natural. Y le fabricamos estos pequeños espejitos. Son de metal 100%. Y ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Solamente hay que colocar las puertas. Como saben, amigos, a mí me gusta que se desarmen lo más posible. Por si es necesario hacer algún ajuste, no batallar. Los vidrios hay que recortarlos y pegarlos para no tener problemas al momento de armar. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando que todo funcione correctamente. Creo que las puertas sí realizan el efecto que yo quería. Funcionan muy bien. Ahora requiero de su opinión, amigos. Le dejamos el poste central. La idea de ese poste es para que tape la bisagra. Pero ¿qué opinan? ¿Se lo quitamos o se lo dejamos? Ya en este momento ya podemos colocar los turbos. Estos les recomiendo que los peguen por la parte de abajo con una pequeña gota de pegamento. Solamente hay que ponerlos en la posición correcta. Si es necesario, hay que recortar la soldadura de estaño para que no vayan a pegar en las llantas. Y como siempre les recomiendo, amigos, esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Este sería el resultado. Creo que se ven bien. Ya con los interiores puestos, hay que colocar la carrocería. Hay que ajustar un poco los asientos delanteros para que no peguen en las puertas. Y el siguiente paso, amigos, es colocar el enfriador de aire. Este va en esta posición. Hay que pegarlo con una gota de pegamento de contacto. Y así se ve casi completa. Solamente nos falta un pequeño accesorio que vamos a poner al final. No se lo pierdan. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? Recuerden, amigos, que sus comentarios son muy importantes para mí. También los invito, amigos, que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Esta Chevelle Wagon fue la que más menciones tuvo en el video de los Muscle Cars. Aprovecho también para dar un agradecimiento a todos ustedes por su gran participación. Amigos, muchas gracias. Y el último accesorio, amigos, es un pequeño alerón que le fabricamos. Este lo vamos a sujetar con un imán de neodimio que va por la parte de abajo. Y así quedaría en esta posición. ¿Se lo dejamos o se lo quitamos, amigos? Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.